Hola, mi nombre es Alejandra Rodríguez. Vamos a trabajar en preguntas tipo examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Nos vamos a enfocar en este momento en el tópico de razonamiento numérico y nuestro reto a analizar es el siguiente. Nos dicen, un número de 2 cifras es tal que, si estas cifras se suman, el resultado es 13. Pero si a ese número se le resta 27, el resultado muestra que las cifras se invierten. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el producto de las cifras del número? Entonces, vamos a analizar algo. Teniendo en consideración nuestro sistema de numeración decimal, que es base 10, vamos a tener entonces presente un número de 2 cifras, ¿cierto? A ese número de 2 cifras vamos a usar la información que nos da el problema y es, tiene que cumplir que la suma de sus cifras nos dé 13. Podríamos pensar entonces en nombrar un número de 2 cifras. Un número en donde, como yo no conozco el número en este momento, en donde digamos la variable tenga una variable para las decenas de ese número y una variable para las unidades de ese número, porque si es de 2 cifras tiene unidades y tiene decenas. Entonces voy a considerar, por ejemplo, que el número en consideración es el número XY. Ese es el número de 2 cifras, ¿cierto? O sea, X está representando las decenas del número y Y las unidades del número. El problema me dice, si sumamos esas cifras del número, el resultado es 13. Pero es que, ¿cuáles son las cifras del número? Son X y Y. O sea que, matemáticamente hablando, lo que nos está diciendo esa parte del problema es que si cogemos X y le sumamos Y, el resultado tiene que ser 13. Ahora, hay que interpretar muy bien la segunda parte de la información que nos arroja este problema. Y es que si al número, ¿a cuál número? Al número XY, le restamos 27, el resultado invierte sus cifras. Es decir, si a ese XY, que es un número de cifras, le restamos 27, el resultado va a ser YX. Pero como número, ojo, donde Y responde a las decenas del nuevo valor y X a las unidades. Nosotros no podemos trabajar, digamos, la ecuación, lo voy a escribir de la manera errónea de la que no lo podemos hacer. No podemos trabajar, por ejemplo, esa situación diciendo XY menos 27 igual a YX. Eso no se debe hacer, porque como X representa es una cifra y Y también representa una cifra que ambas componen un número, si lo escribimos así, matemáticamente lo que significa es que yo acá estoy multiplicando un valor X por un valor Y. Y en un número de 2 cifras uno no multiplica sus cifras. Por ejemplo, si yo tengo el 21, yo no digo que el número 21 es el número 2 porque 2 por 1 da 2. No. Entonces allí es donde me refiero a que esta situación no se debe hacer. Esto es un error. No se debe considerar. Y lo que vamos a hacer es apelar a la descomposición de un número en nuestro sistema decimal, que es de base 10, para poder interpretar correctamente esa situación. Si nuestro número asignado es el número XY, en representación decimal, en descomposición, ese número en el sistema decimal, ese número XY es 10 decenas, pues 10X más una Y. Podemos hacer el caso particular con un número. El número 21 del que hablaba ahorita, ¿cómo lo descomponemos en nuestro sistema de numeración decimal? Como 2 por 10 más 1 por 1. Y eso es lo que nos da 21. Entonces, XY sería 10 veces X más una vez Y. Ese sí sería nuestro número expresado en el sistema de numeración decimal base 10. O sea, que es teniendo ese número en consideración
y aplicándole la norma de que si le restamos 27, el resultado va a dar un valor que invierte las cifras para que consideremos la siguiente ecuación. 10x más y, que es nuestro número, xy, pero en numeración decimal, en base 10, menos 27, porque nos dicen que le restemos 27, ¿qué nos va a dar? Ya dijimos que si a este número le invertimos sus cifras, el número con cifras invertidas es yx. Pero este número yx en el sistema de numeración decimal, ¿cómo queda? Queda como 10 veces y más x. O sea, ese es nuestro resultado en la segunda ecuación que estamos considerando. ¿Y qué tenemos hasta allí entonces? Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede solucionar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Digamos que de nuestra primera ecuación vamos a despejar, digamos, x. Entonces, si de nuestra primera ecuación despejamos x, ¿qué tendremos? Que x es igual a 13 menos y. Y eso sería lo que tendremos para x. Pero si reemplazamos ese valor de x en la segunda ecuación, es decir, en donde aparezca x, lo que vamos a hacer es escribir su equivalente, que es 13 menos y. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa ecuación? Nos va a quedar como 10 que multiplica a 13 menos y, que es lo que era x, más y, luego menos 27, igual a 10y más x, pero es que ¿quién era x? 13 menos y. Y ya en este paso lo que tenemos es una ecuación con una sola incógnita y ya le podemos dar solución a esa ecuación que tiene una única incógnita. Vamos a aplicar las propiedades distributivas del producto con respecto a la suma y tendríamos 10 por 13, 130. 10 por menos y, menos 10y. Luego, más y, menos 27. Y en el lado derecho tendríamos 10y menos y, que nos da 9y, más 13. Podríamos entonces allí enviar las variables para el mismo lado de la ecuación, los números para el otro lado, y luego de efectuar unos procesos de simplificación que hay allí indicados, llegaríamos a la conclusión de que y tiene que ser 5. Enviamos las letras para el mismo lado de la ecuación, porque es una ecuación lineal, los números del otro lado, con la única intención de despejar la letra y. Cuando despejamos la letra y, encontramos que el despeje nos arroja como resultado 5. Pero es que si y vale 5, ya habíamos dicho que x se podía escribir en términos de y. O sea que x tomaría el valor de 13 menos 5, 8. Y estamos diciendo que nuestra variable x está siendo representada por el dígito 8 y nuestra variable y por el dígito 5. O sea, ¿cuál es nuestro número inicial? El número inicial es el 85, porque habíamos dicho que primero era la x y luego era la y. Y nuestro número invertido entonces sería el 58. Pero la pregunta que tenemos que responder es: ¿cuál es el producto de las cifras del número? ¿Cuál es el producto entre 8 y 5? 8, entonces, para poder responder a la pregunta, el producto entre sus cifras sería 8 por 5 y eso nos da como resultado 40. O sea, dentro de nuestras opciones A, B, C, D, ¿cuál sería la opción de respuesta correcta? 40. Y podríamos hacer una verificación si en efecto se está cumpliendo que la suma de los dígitos de ese número de dos cifras sí es 13 y en efecto 8 más 5 sí es 13. Y podríamos verificar aún más si ese número 85, cuando se le resta 27,
el resultado sí nos da 58, que es el número con las cifras invertidas. Y si hacemos la verificación, en efecto, cuando a 85 le restamos 27, el resultado sí es 58. Entonces, para responder a nuestra pregunta, la opción de respuesta correcta del producto entre las cifras del número es opción D, 40. Y eso es todo.